Los periodistas. Los periodistas. Aquí estamos como cada lunes, el rey del rating, don José Manuel Rodoreda, que sigue teniendo. Fíjate que el TikTok, tú no lo haces, claro, yo lo metí, pero se te da, mano, tienes pegue con eso, ¿eh? Deberías de buscar ahí, abrir tu canal y más que el Twitter, yo creo que el Mira, TikTok es lo es tuyo. muy, es muy sencillo. Tú pones esto, si quieres verlo completo, en el periodista, y cobramos regalía, a ver si queda algún anuncio. Pero es que el TikTok tiene que ser breve. No puedes subir todo el programa. Ya tenemos, por Ujú. cierto, bueno, déjame saludar a don Humberto Aguilar Coronado y al doctor Luis Ignacio Arbezu, que ya está de regreso, lo cual nos da mucho gusto. Ya Buenos días, Jorge. tenemos desde la semana pasada, todavía vamos lentos, pero seguros, porque a mí me insistieron que nos metiéramos en algo que a mí no sé ni cómo. Este es el home que le llaman del portal que ustedes nunca visitan, pero que algún día debían hacerlo. Y aquí tenemos algo que se llama canal en Spotify. Ya estamos Ujú, en Spotify, abrimos un canal que se llama Los Periodistas. Ahí está. En este tenemos, ujú, estoy apenas alimentándolo. Voy a subir programas viejos, voy a subir programas nuevos, apenas voy ahí. Tengo poco. Y otro dentro del mismo canal de las columnas de gastronomía que llevo muchos años escribiendo y las que he hecho video, las estoy comenzando a subir. Las últimas y una viejita. Esta, por ejemplo, es de hace como 15 18 años. Nada más para que se den una ujú. idea de cómo hemos envejecido. Fíjense cómo era yo. ¿A poco no está chistoso ver esto, caray? Sí, ¿Verdad? sí. O sea, ¿cómo pasan los años, man? Y cómo he ido Oye, cambiando la decoración de mi oficina. ¿Se dan yo cuenta? te, Ahí, yo, ahí estoy con Carlos Fuentes en esta foto y en esta estoy yo te voy a decir una ahí con mis cosa, Jesús amigos. Manuel. ¿Eh? Siempre decimos que cómo pasan los años, y yo digo que se te quedan encima, no pasan. Bueno, ya no te burles de mí, ya vamos al programa porque ya te empezaste a burlar de mí. Claro, como estoy solo, no está Ojeda, no tengo quien me defienda. A ver, yo tengo dos temas nada más para que le hago al cuento. Hay cosas muy importantes. Morena sufre una encrucijada que no se había visto en su historia. Uno de sus arietes más importantes, el amigo de la infancia de Andrés Manuel, el líder del Senado, Adán Augusto López Hernández, envuelto en un escenario donde se le relaciona con la protección a Hernán Bermúdez, responsable de la seguridad en Tabasco y buscado por las autoridades como el responsable de permitir el dominio del grupo La Barredora en aquel estado. Dicen que ya se murió, dicen que en Panamá no se ha comprobado, etcétera. Y uno piensa, son apenas las primeras manifestaciones del iceberg detonado por Ovidio. Quién sabe, ¿verdad? Pero esto le va a salpicar a la presidenta y a Morena de una manera contundente. Segundo tema, el debilitamiento del presidente Trump en los Estados Unidos ante las revelaciones del caso Epstein. Hay una serie de documentos que ha publicado algunos diarios en los Estados Unidos, The New York Times, el Wall Street Journal, de que en un spa de Mar-a-Lago se registraron hace 15 años o algo así, reuniones pedófilas de sexo, glamour, menores de edad. El velo que cubría el nexo Trump-Einstein se rasga a cada hora y una de las promesas de campaña de Donald Trump, que era abrir los expedientes de Kennedy y de Epstein, pues el de Kennedy abrió algo, ya soltó datos, pero el de Epstein no. Y circula una carta,
un documento, un video, en donde se le relaciona directamente con Epstein en asuntos que tienen que ver con la pedofilia y estas cosas a las que se le acusaron a Epstein hace años. Pues esto está involucrando ya a Donald Trump. Y esto para mí es un asunto interesante porque si bien Donald Trump jala el proyector con los aranceles y las declaraciones que hace, y ahora ya le ordenó a la Coca-Cola que cambie la receta de en lugar de usar el jarabe de maíz, que use azúcar. Pues todo esto se viene a manifestar de una manera diferente cuando se toca el caso de Epstein. Y hay quien considera que este es el principio de la caída del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver. Son los dos temas que yo pongo sobre la mesa. Yo le añadiría al segundo tema la salud de Donald Trump, que también me Ah, lo parece, de las manos, ¿no? Que trae un hinchazón en los tobillos y en las manos, ¿no? bueno, pues parece ser un problema de circulación complicado, ¿no? Sí, sí. Y esto también debilita su propia imagen. Y yo Ujú. creo que deberíamos de hablar también del caso sucedido en el concierto de Coldplay, no por el hecho de que sea un chisme, sino por el hecho de cómo afecta una crisis ajena la reputación de una empresa o de unas personas, ¿no? Cuéntame de eso porque yo el espectáculo no estoy muy enterado, Beto. Pues no, yo tampoco, pero circuló en redes sociales y en medios de comunicación que las Kiss Cam que hay en los estadios de Estados Unidos donde toman a diferentes personas, pues aquí resulta que tomaron a una persona abrazando a otra y era el CEO de una empresa muy importante en Estados Unidos y la directora de recursos humanos. Y al momento que se ven en la pantalla, pues él se hace güey, se va para un lado y ella también se va para el otro. Y entonces el cantante de Coldplay dice, parece que los agarramos en una affair o están enojados. Bueno, pues esto se volvió un escándalo a nivel internacional, al grado de que la empresa suspendió al CEO, a la directora de Relaciones de Recursos Humanos, No, pues la esposa. aquí en el palenque de dónde fue, dónde fue que sacaron un asunto ahí de que la presidenta de Morena tiene nuevo amor. No sé. Entonces, Pero bueno, a lo que voy, es la presa no, del corazón. Bueno. no voy al tema del chisme, sino al tema de cómo un hecho fortuito, un hecho superviniente, puede afectar la reputación de una empresa que estaba, digamos, en el top de las empresas de, no me acuerdo si es aeronáutica, y un hecho superviniente afecta no solamente la reputación de la empresa, sino trae consecuencias eh, familiares, profesionales, económicas, porque se caen el valor de las acciones de la empresa. eh, se corre al CEO y a la de recursos humanos y por supuesto provoca dos divorcios porque los dos eran casados, ¿no? ¿Cómo se llama el diputado de Morena que va con Azucena Oresti? No sé. Está Eh, Doring, está el Arturo Ávila, ¿no? ese salió una nota, ahorita la voy a buscar y te la pongo, donde se ve, o bueno, revela esta nota que se les vio en situaciones similares a las que describes que sucedieron en el estadio, con la presidenta de Morena. Mira. Y ponen un comentario ahí, dice, por cierto, él es casado. Fíjate cómo, es a lo que voy. ¿Cómo un hecho puede afectar la reputación de unas personas? Y aquí la discusión es, ¿a dónde está la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Pues no ¿Hasta sé, ustedes dónde? son los políticos. Sí, porque yo sostengo que si bien es cierto hay que respetar la vida privada, también es cierto que si traes una investidura, la que sea,
pues no la puedes dejar en tu casa esa investidura y salir como un ser humano normal al mundo y hacer lo que se te venga en gana, ¿no? Claro. En fin, eso es lo de menos, pero bueno, ahí nada más para comentar. Bien. ¿Quién sigue? Tienes bloqueado el teléfono, Micrófono. el micrófono, Pepe. Digo que yo no traía tema, o sea que me uno a los que traigan. Ok. Bueno, entonces seguiría yo. Bueno, yo quisiera hablar nada más de un tema que es el diluvio de ayer. Llegué a la Ciudad de México y me encontré con prácticamente el desbordamiento del único río que todavía alimenta la Ciudad de México, que es el río Magdalena, en la parte sobre todo del periférico. Y quisiera tratar el tema, comentarlo, con el problema precisamente de las obras públicas, las inundaciones y un poco lo que pasó con Angelópolis hace una semana, ¿no? Y en fin, particularmente ese tema es el que me gustaría comentar. A ver. ¿Quién sigue? Vas, Bueno, Claudia. pues no sé si ya pusieron sobre la mesa todo lo que está pasando con Adán Augusto y el Fue tema de el Tabasco, primer tema para los que ¿ok? llegamos a las 7:30. Dos temas, Adán Augusto y Trump. Esos son mis temas y por ahí va el asunto. Adelante. Bueno, pues simplemente esto, ¿no? Todo lo que ha provocado, ya yo había comentado en algunas ocasiones que la situación de Tabasco tenía que ver no solamente con los grupos que están en el estado, sino más bien con las diferencias entre algunos políticos, particularmente el gobernador May y Adán Augusto, ¿no? Y pues hoy sale precisamente que un personaje nombrado por Adán Augusto cercano y que había estado permanecido, pues era el líder de uno de estos grupos, ¿no? Esto lo pondría sobre la mesa para que lo pudiéramos abordar. Bien. ¿Quién sigue? Creo que yo, o no sé Adelante. si, o no, no sé si falta alguien más, ya somos Adelante, más. adelante, adelante. Bueno, dos temas que me parece que son fundamentales. Un tema que seguro trae en el umbral eh, José Manuel y que es bastante representativo, tiene que ver con lo que se le ha llamado dato protegido, ¿sí? Y seguramente ustedes recordarán esto que pasó. ¿Qué tiene que ver? Pues que resulta que a una ciudadana de Sonora, ¿sí? Critica a la diputada esposa del presidente de la Cámara de Diputados, al veracruzano, un diputado veracruzano que ha querido ser gobernador y que ella se inconformó con sus, con sus dichos porque refería que había llegado a la diputación gracias a su esposo. Pues acusa violencia de género, se genera todo un proceso y al final del día hay una sentencia donde le piden una disculpa pública de 30 días por tweet o por ex, y ahí se genera toda una discusión hasta que todo parecía que estaba tranquilo y que la justicia había hecho eh, mella en el asunto, hasta que llega Claudia Sheinbaum y le preguntan en la mañanera y ella habla precisamente de que lo que representa que la política debe ser humildad, ¿sí? Y me parece que este es uno de los temas, desde mi punto de vista, más significativos por lo que está o lo que ha representado, sobre todo lo que representa ser un funcionario público en el nivel que esté, lo que representa ser un ciudadano, ¿sí? Y que justamente va en este sentido de lo que un ciudadano puede decir y lo que un funcionario público en sentido estricto tendría que estar de manera proporcional su defensa, ¿no? Y me parece que aquí se utilizaron las instituciones para que esta ciudadana pues sintiera la fuerza de lo que es el poder.
Pues eso es Oye, uno. este tema que ya te desapareciste en video, no sé por qué razón, ya no te veo, solamente veo tu nombre. Ah, ahí estás. Este, este tema que tú tocas es una consecuencia de el caso Noroña. Ese fue el primero. Y ve lo que sucede. Ahora ya todo mundo se monta en esa situación. Y entonces vente ciudadano, porque tú eres súbdito, ¿eh? Tú ciudadano eres súbdito. Y yo soy la Casa Real. Entonces tienes que venir a pedirme disculpas. Y si no me las pides como yo quiero, entonces sigo. Y ahora 30 días me tienes que pedir disculpas. Lo mismo le pasó a la otra ciudadana ¿de dónde fue? ¿De Tamaulipas o de dónde? Que también la obligaron 30 días a pedirle disculpa al periodista Héctor de Mauleón también. Yo creo que ahí hay un asunto que debe preocuparles. Y qué raro que la presidenta se haya interesado en este tema y no en el de Noroña, del ciudadano que obligó Noroña a ir a besarle los pies al Senado. Pero bueno, cada quien con su cada cual, dirían en mi pueblo, dos cagados no se huelen. Bueno, y aquí tiene que ver toda la desproporción, pero me parece interesante lo que hizo la presidenta. Yo Sí, creo que a mí también, al margen de lo de Noroña o no, que a mí debió me haberse parece que metido ella, también. pero me parece que aquí hace la presidenta un análisis bastante significativo. Lo de Noroña puede tener otro análisis, se da en un contexto diferente también. Eh, Ahí pareciera, bueno, lo que sea, pues con lo de Noroña, porque podemos analizarlo de diversas ópticas, pero aquí lo interesante es cómo la presidenta ya hace un análisis, pero también hace un recuento, ¿sí? Implícito de lo que representa esto, ¿sí? Es decir, al final del día, pues la ciudadanía tiene derecho claramente a inconformarse, claramente a referirse a cualquier hecho. Obviamente, aquí no es la discusión de la disculpa pública, sino lo desproporcional de la disculpa pública. Sí, ese es el tema, porque al final del día, si ofendes, ¿sí? Si te metes con la vida, decía hace un rato Humberto, ¿sí? ¿Hasta qué límite se da la vida pública? Aquí es cuando utilizas el aparato, porque pareciera que tanto el tribunal como el INE, pues desde luego se pusieron del lado de estos personajes, que dicho sea de paso, ella es presidenta del Congreso local de Sonora y él es presidente de la Cámara de Diputados. Entonces me parece que ese es se ve como que se Este, utilizó la igualito, estructura. eso pasaba en las mejores épocas del PRI, era exactamente igual. Sí, sí, Los viejos no nos espantamos de eso. sí, sí, aunque, bueno, ya ahí también con sus proporciones, sí, y luego muchos acusan de censura. En ese entonces había censura, te quitaban los espacios en los que tenías, sí, además Todavía, de otras cosas. todavía. Hay otros métodos, hay otras formas, pero todavía sucede. Bueno, pues ese es un primer tema. El Está siguiente bien. tema, me parece que el tema de Monreal también Monreal. es Ajá, sí, significativo. claro, también, sí, es No, cierto. no, no solamente el tema de Adán Augusto, sino el caso de Monreal. Y ahí ha salido en los memes y ha salido el análisis que ustedes seguramente recordarán, más bien lo abordamos también aquí en este programa, el mejor programa de análisis político de la comarca. Ja, ja. Eh, Ahí justamente hablábamos de cuando, ¿se acuerdan? Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum iba caminando y que estaba Adán Augusto, Monreal y todos ellos, Andy y todos ellos, y ni le hicieron caso en un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, pues Claro, por supuesto, claro. justamente, Lo a ver platicamos, pusimos el video, sí, es cierto. correcto, entonces justo esos personajes que están ahí es los que están teniendo O sea, todas ¿quieres esas decir que hay una complicaciones. venganza de la presidenta contra No, los personajes? no, no tanto así, sino lo que estoy comentando es que justamente este tipo de personajes, pues pareciera que son un esfera, un grupo que pareciera que caminaba por sí solo, ¿sí? Y que no caminaba en equipo,
¿sí? Entonces me parece que es un grupo, pues es un grupito que cada quien va o lleva agua a su molino sin fortalecer a lo que la presidenta o lo que el desafío de gobernar México requiere. Y creo que ese es uno de los temas significativos, porque hay que ponernos, como tú también lo has referido, hay que ponernos como hombres de Estado, ¿no? O A mujeres ver, de Estado. espérame, porque está muy interesante esto. O sea, lo que tú ves es un reposicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum como dueña, Completamente, como jefa de Estado, como la titular del Ejecutivo. completamente. Y Sí, con estos tipos de pronunciamientos, coincido en ese punto. pues listo, pues Muy esos bien. son los temas que Buenos traigo. temas hoy, ¿eh? ¿Por qué arrancamos? ¿Con las inundaciones o con... No, está mejor No, esto, no vamos a empezar con todo esto. No. No, Sí, pero A sí, a ver, ver, sí. Claudia, Claudia, inicia el debate, por favor, métele Bueno, pues los jiribilla, temas son pimienta, muy saca la salsa Tabasco. con chilito de bolita, ¿no? No, Sí, bueno, ¿cómo a se mí me llama parece el de Chilpeti, bolita? chiltepín, chiltepín, No, 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 tiene otro nombre. El de piquín, Tabasco tiene otro nombre, el chile bolita. pero tiene su nombre. Déjame ver si me acuerdo, pero Híjole, no, no, no. bueno, a ver, esto que está diciendo Pepe me parece muy interesante y yo concuerdo, porque Amashito, y Amashito, amashito, eso. sí, el chile Ahorita me cayó el amashito. 20. Oye, ustedes Esto, son muy sibaritas ustedes para mí. No, más bien somos dragones, o sea, no somos sibaritas, somos dragones, mano. y además de es que la cocina tabasqueña también es rica, Es muy ¿eh? buena. Uy, yo Sí, iba a Villahermosa solamente a comer al lo. sí. Solamente a eso iba yo, a comer al lo. No, Me aventaba yo 9 horas en carretera para ir a a mí comer me, al lo. pero bueno, ya hablaremos de eso, pero a ver, retomaría esto que dice Pepe Ojeda porque me parece sumamente interesante y se me había pasado. Yo creo que al retomarlo, la presidenta me manda un mensaje muy interesante porque ciertamente en su momento medio mundo, los analistas, abogados sobre todo, dijeron que la sentencia, el castigo era desproporcionado. Y yo me iría más allá, ¿no? ¿Para quiénes son estos mensajes? Pongo el contexto. La sentencia era desproporcionada porque la ciudadana, ¿sí? Carla Estrella, tenía que tomar un curso de sensibilización de género. Sí, es cierto, también eso, el curso. Tiene que pagar, sí, una multa, pero además tiene que publicar 30 días consecutivos una disculpa, pero más aún, que esto también, bueno, se volvió trending topic porque resulta que la legisladora eh, se victimizó o es víctima, es lo que planteó, y entonces no sale su nombre, sale como dato protegido. Y entonces la ciudadana tiene que pedir disculpas a dato protegido. Y bueno, pues esto se volvió todo un merequetengue. ¿Por qué? Porque no podía poner el dato de la persona. Bueno, hasta ahí, hasta que lo retoma la semana pasada la presidenta. Y me parece que es interesante porque van varios mensajes. Desde la discusión en el tribunal, donde dos ministras afines a la 4T fueron las que insistieron en esta pena, ¿sí? Hasta el hecho de el mensaje que manda al diputado y a su esposa, a la legisladora. Entonces, me parece que tiene que ver, primero, a ver, no por ponerse del lado de la 4T o porque querer quedar bien, ¿sí? Vamos a poner esos castigos, ¿no? Que son desproporcionados. Y ahí va de la mano, me parece también, con otra cosa que sucedió y que la presidenta retomó y que tiene que ver con la Procuraduría del Consumidor. Cuando le pidieron al procurador, le llamaron, lo da a conocer, que para que no sancionara unas gasolineras y un hotel que pertenecen a personajes o que están ligados a personajes de la 4T.
Y entonces la presidenta dice que no va a permitir esto y sale precisamente quien encabeza la Procuraduría diciendo que diversos funcionarios cada vez de más alto nivel le pidieron favores y cuando él vio que iba escalando, llamó a la presidenta y entonces la presidenta se entera. Y la presidenta también, muy de la mano con esto que planteó el doctor Ojeda, señala que no va a permitir este tipo de abusos. Y me parece que ahí está la cuestión. Va hacia los ciudadanos, en el caso de Carla Estrella, porque no es que no se castigue, es decir, la ley está ahí y entonces hay un mensaje a los ciudadanos con lo que puedan decir. Se tiene que castigar, dice la presidenta, pero también va un mensaje a todos estos personajes que se vieron involucrados y que han propiciado precisamente hoy que se hable de la 4T y no de la mejor manera. ¿Sí? Es decir, están demeritando el sexenio, el gobierno, y entonces ahí sí la presidenta da pues un manotazo, manda el mensaje y les dice, a ver, aquí la que manda soy yo. Y entonces medio mundo se queda, ¿sí? Y esto que había estado constantemente se detiene tantito porque lo que hoy está en la discusión pública es precisamente todos esos, todas esas situaciones de incongruencia de lo que representaría la 4T o toda esta situación de abusos de la 4T, de miembros de la 4T. Ujú. No sé qué piensen ustedes. Este, No tiene, Micrófono. no tiene sonido, Beto. Perdón, buenos días. señor Tigre, Lo dije yo desde quítese el muchas ocasiones. bozal, quítese el Muchas, bozal, señor Aguilar, por favor. es la censura, es la censura. Lo dije muchas veces, estos personajes salieron, como dicen los jóvenes, reloaded, es decir, no son iguales, son peores. Y están demostrando claramente con estos tres ejemplos que se conocen, en donde la autoridad les ha dado la razón y han involucrado a particulares en este tipo de eventos para dar a conocer o mostrar que ellos son los que tienen el poder y que pueden hacer lo que se les pega a la gana, a mí me parece muy grave, tanto en el caso de Noroña como en el caso de esta diputada, como en el caso de bueno, el otro. El caso es la esencia, es que es un abuso la utilización de la ley y de las autoridades que tienen a modo para amedrentar o exigir a la ciudadanía que no critique, que no se meta con los funcionarios públicos. Aquí en Puebla, acuérdense que tuvimos el caso de la ley de ciberasedio, que tuvo que ser reformada, pero que ya la ciudadanía estaba preparada para la interposición de los amparos. Yo creo, sí, sí entiendo que la presidenta puede estar dando un manotazo sobre la mesa, pero la gravedad de los asuntos que se están sucediendo, me parece que, pues, la presidenta cada semana que pasa tiene una crisis de gobernabilidad terrible por diferentes hechos y casos que llaman al escándalo político por parte de los integrantes de Morena, en lugar de estar realmente preocupándose por la relación con los Estados Unidos, la imposición de aranceles, la propia relación con el presidente Trump y por supuesto la lucha contra la inseguridad en nuestro país. Um, Mañana, bueno, hoy lunes, se va a estar discutiendo si fue o no Adán Augusto a la asamblea de Morena, en donde se van a tratar algunos temas. Sí, bueno, quiero decirte que el sábado por la noche circuló una carta que La después vi, se desmintió donde decían que había renunciado a la a, coordinación. a la coordinación en el Senado. Sí, lo vi, pero también vi No se después. confirmó, se declaró Así falso. es. Entonces son esas fake news que circulan. Yo nada más me pregunto qué creatividad de la gente para estar haciendo ese tipo de Sí, cosas, ¿no? ¿verdad? Porque Lo que es no este, tener nada que hacer.
pues, o tratar de dañar imágenes, ¿no? Porque Qué esto le ha barbaridad. pasado a unos y a otros. Sí. Entonces, Pero ahora que vayan a confesarse y que se declaren ahí se culpables. va a estar discutiendo precisamente si asistió o no a Dan Augusto, se va a confirmar, yo creo, en la semana si está vivo o no el exsecretario de Seguridad Pública, que también fue una fake news, o por lo menos no está confirmada la noticia, pero lo que está claro es que la ausencia de Adán Augusto trae un mensaje por sí mismo muy fuerte para los militantes de Morena, creo yo, enviado desde la presidencia de la República, porque la presidenta cambió su narrativa de no defensa, pero no meterse con Adán Augusto al viernes, es decir, que aparezca para que aclare y declare, ¿no? Yo tengo una expresión cada vez que sucede algo, una crisis de un personaje político, pues que declare para que aclare. Sí. Oye, Monreal no está en el Consejo, está en España. Sí, claro, esa carta sí fue verídica, pero el escándalo no es que esté en España, el No, escándalo es con qué personaje está en España, Pedro Aces. en dónde se hospedó en España. No, eso es una versión que sacaron que está en el Villamagna. Yo hablé por teléfono, no tiene relaciones. Oye, estaba ahí Ricardo Monreal. No, señor, no tenemos a ningún huésped con ese nombre. Acuérdate que hay también políticas en Ya donde tú sé, puedes ya lo decir que sé. no Pero Pedro Aspe tiene un piso haces, bastante amplio. haces. Pedro Aces tiene un piso bastante grande donde se puede hospedar Ricardo Monreal sin ningún problema. Pero es motivo de escándalo, ¿sí o no? Pues, con el PRI era peor, o Puede igual, ser que sí, o igual. A mí no me espanta. Son pero los antes, mismos, hombre, por favor. ¿De dónde claro, sale Ricardo Monreal? del PRI, Pues, ¿de dónde sale Adán Augusto? del PRI, Pues entonces, quizá la la misma única, gata, pero revolcada, mi querido quizá Beto. la única que no salió del PRI es la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces a esa hay que ponerle atención a su discurso porque ella no tiene orígenes priistas. Y ella tendrá que estar ahorita pensando cómo quitarse la presión de los expriistas dentro de Morena, Así es, que fueron empoderados precisamente por López Obrador durante todo su que sexenio, ¿no? Porque también también, salió del PRI. también salió del PRI junto con Manuel Bartlett, que por cierto esta semana volvió a ser cuestionado por las investigaciones que se están presentando en Estados Unidos con respecto al caso del Kiki Camarena. En fin, Yo creo que eso no tiene razón, pero bueno, está bien. Ya sé que está sobre la tienes mesa. consigna para atacar No, no, a no, Manuel no, Bartlett. no, da igual. Yo, Bueno, ¿qué más? Yo A quisiera ver, oye, José comentar Beto, Manuel, algo. tengo estás una muy callado, pregunta. necesitamos que eleves el rating, mano, por favor. Oye, una pregunta, nada más. ¿Quién filtró o a quién le interesa que saliera toda esta información sobre Adán Augusto y Hernán Bermúdez? Es alguna duda que yo tengo. Al propio gobernador actual, Amay, A May, pero también ahí hay un detalle. Queda en evidencia el silencio cómplice del fiscal general, ¿eh? por supuesto, pero además acuérdense que también el ejército está detrás de todo esto, que es quien hizo investigaciones y vinculó Ese es el precisamente punto. al amigo este, bueno, amigo ustedes, ¿no? A Bermúdez. Sí, Se está caliente el asunto, ¿verdad? Sí, muy, porque esto no sí, es nuevo, ya se manejaba y desde cuándo se lo planteé, ¿no? Yo lo planteé en la mesa en el sentido de que pues había ahí un problema serio cuando empezaron ahí los grupos a agarrarse en Villa y la zona y no pasó más, pero ¿quién está sacando toda esta información que es interesante? ¿Y por orden de quién? ¿Sí? Que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque en este momento, porque también de la mano con esto está el caso Veracruz, donde Adán Augusto jugó en la elección en contra de candidatos de la gobernadora, porque Adán Augusto fue el que hizo alianzas, o por lo menos así lo veo, y puedo equivocarme, con los Yunes.
Eso que acabas de decir. A ver, yo estuve el otro día con una gente que tiene contactos allá en el Senado. Está en una de los escaños ahí. Y digo, ¿y cómo se ve este asunto? ¿Cómo se ve a Dan Augusto? Dice, mira, nadie sabe cómo entra, nadie sabe a qué hora entra. De repente se aparece y en 3 minutos desaparece. No está dando la cara y se reúne solamente con Nacho Mier, solamente con él. Y me volvió a salir la frase esta del barrio de la Huaca de Veracruz, de dos cochinos no se huelen, mano. Señor Rodoreda, por Oye, favor, eleve el rating. sí, no, yo lo que veo, yo no, vuelvo a decir, no soy analista, pero sí lo que veo es que hay que regresarse un poco más para atrás, o yo me regreso un poco más para atrás, porque cómo estuvo la integración de todas las corcholatas y cómo estuvieron los premios de las corcholatas. Sí, la promesa de que todos tendrán premio, ¿no? Ahí en Exactamente, el no, no restaurante más que a la hora de a la hora de Porrúa. a la hora de los resultados de la votación, quienes tenían que estar en el Senado y en la Cámara de Diputados, no les convenía, no le convenía a quien puso esas reglas. ¿Por qué razón? Porque eh, voy a darlo por bueno que quien pidió que se quedara de secretario de Economía, el actual secretario de Economía, se quedara. Pero empecemos porque le tocaba el segundo y el tercero fueron Ebrard y Noroña. A ellos le tocaba controlar las cámaras. Hicieron la jugada de que uno se lo llevan a la Secretaría de Economía y ok, acepto y por lo consiguiente renuncio a estar en la Cámara. Pero el siguiente repeló, Noroña repeló Y lo hace el y líder dijo, del Senado. y dijo que a mí me toca llevar el control de las personas, porque no era el líder del Senado, o sea, era el que manejaba la fracción. Y ¿sabes qué le contestó la presidenta de Morena y el propio presidente en esa época fue, esta era una regla solamente para los morenos. Tú eres del PT, no entras acá. Y de consuelo te voy a dar la presidencia de la Cámara de Senadores. ¿Y quién eran los dos? Pues no fueron unas gentes que se portaron bien en la campaña con Claudia Sheinbaum, ni Monreal, ni Adán Augusto. Fueron groseros y Por Ebrard eso. también fueron groseros Eh, con Claudia por eso. Sheinbaum, es cierto. Entonces, pensemos, y yo pienso mal de repente, es qué fue lo que pasó y por qué salió eso. Porque entonces perdí el control de los dos lados fuertes que se requerían, que eran las cámaras tanto de diputados como de senadores. Y necesitaba forzosamente tener el control, porque si no, no hubiera podido hacer lo que hizo. O sea, ojo, porque ahí estuvo. El juego está en el control que se tiene actualmente de las dos cámaras, que ¿Me es dejas mucho decir más algo? fuerte que el que se tenía antes. ¿Me dejas decir O algo ahí sea, en ese punto, José Manuel? ¿No te pareciera que esto de que uno sea el líder de la Cámara de Diputados, el otro el líder del Senado, perdón, el otro el líder de la bancada del Senado, le amarra las manos a la presidenta y es una especie exactamente, de condicionante que se reporta a Palenque? exactamente. O sea, ¿qué es lo que veo? Yo, ¿qué es lo que veo sin ser analista? Vuelvo a hacer la aclaración, no soy Vamos a analista. ponerle un Pero letrerito que qué es, diga, José Manuel Rodoreda no es analista.
El no analizan. Exactamente. Así lo voy a poner Pónmelo ahora. por ahí. Es influencer. Pónmelo por ahí. O sea, Es influencer. exactamente. Es un ¿Qué rockstar ya querían? de... El presidente anterior, López Obrador, tenía ya buscar la forma de lograr la mayoría en las cámaras, que porque es fue lo donde que está había el en la... verdadero control del gobierno de México. Exactamente. Entonces, le metió todo a la elección, le echaron todo y apabulló y hay que reconocerlo así, apabulló. ¿Y qué fue lo que pasa? Ya tengo las cámaras, pues ahora les pongo quién controla las cámaras. Y como tú dices, lo acabas de decir, el control que se tiene a través de las cámaras es brutal y es donde realmente está el control. Entonces, señores, lo dejo ahí para verlo. Pero sí es curiosísimo. O sea, coincides con lo que digo de que la presidenta se notaría acotada por, Claro que por los sí. grupos que estamos No, diciendo. la presidenta, yo creo Y que la una de las presidenta formas, José está. Manuel, una de las formas de que la presidenta se independice, lo que dice Pepe, está dando un manotazo, está poniendo orden, es la revelación de estos asuntos de Adán Augusto, de Monreal. ¿Será por ahí? Yo no sé si ella esté atrás de todo esto, pero sí Pareciera, pareciera, está pareciera. buscando, y aquí alguna vez lo mencioné y creo que también algo lo mencionó, que se estaba buscando, íbamos a ver quién era la presidenta realmente después de las elecciones intermedias, porque ahí está el control de la Cámara de Diputados y ahí pueden hacer lo que quieran. Entonces, ojo, porque ahorita el control por los que mandan, y se está viendo precisamente las divisiones ahorita dentro de las fracciones, cuántos han salido a apoyar o cuándo salieron a apoyar a Dan Augusto, los miembros de su partido, que están en la Cámara. Pero no se notó este despliegue de decir Adán Augusto es un santo varón, Por no, eso, no se percibió eso, por sino eso, al contrario. eso quiere decir que ya no tienen todo el poder completo, o sea, ya los mismos senadores están viendo que van a tener 3 años más ahí y que tienen que estar bien con quien manda. Mm, buena observación. ¿Quién O sea, sigue? ¿Podría yo comentar algo veo por sobre ahí. esto? Luego, el otro caso que hablaba el doctor Ojeda, de las denuncias y y las sentencias que están dando los tribunales, pues no es más producto de lo que nos va a esperar. Señores, el Poder Judicial, imagínense O quién sea, manda y vayas quién está. acostumbrado a que hay que pedir disculpas todos los días. Exactamente. No, Dato no. protegido. Y independientemente de eso, Jesús Manuel, las leyes que están aquí lo discutimos. La propia ley del ciberacoso se prestaba a cualquier interpretación, aún con el arreglo que le hicieron. Entonces, Que por señores, cierto, hay que destacar un asunto, José Manuel Beto, que conoce de este tema. La bancada panista, en este asunto de la discusión de la ley censura o anti, como le quieran llamar, el ciberasedio, etcétera, el 480, ¿no? Ya se le conoce así. La única diputada local, a mi juicio, que se puso de veras los pantalones, diríamos, de un aspecto quizá medio machista, o que se declaró, hizo trabajo, operación y todo, fue la Delfina. esposa ¿cómo se llama? De Mónica Rodríguez, Rodríguez de la Vecchia. Mónica Rodríguez de la Vecchia. Mis Pero respetos, mis sí, respetos, también para mis mí mis respetos. respetos. Mis respetos, muy superior al marido, por Sí. supuesto. Eso también hay que decirlo, Pero ¿no? Y si hay inteligencia. déjame decirte cuál es la tristeza, Jesús Manuel, que ¿Cuál? ella ya no es diputada. ¿Ella no es? Ella ya no es Ah, diputada. fue. Sí, Pero fue ¿Dos oye, veces? esta diputada Riestra digo, digo, ah, ah, eh. y sí, la bueno, verdad es ahora que sí, como hizo Pero dirían, esta es Mónica cuarto. Rodríguez de la Vecchia, esa ya no es diputada, tienes razón. Mis respetos. sí.
Mi A mí respeto. también me parece, Muy, estuve siguiendo, muy firme su postura, muy bien, me gustó. así es. Yo Bueno, quisiera comentar perdón. algo sobre Continúe esto, usted. si me permiten. Claro. Me llama la atención, sobre todo, la manera como comentamos, por ejemplo, quién pertenece o no a la 4T, por ejemplo. Y ahora los cuatroteístas, ¿no? Van a tener una cierta idea y una pertenencia. Yo creo que cuando hace 2 años todavía y a principios del año pasado, insistíamos en el programa qué iba a pasar con un México sin Andrés Manuel López Obrador. Y parece que esto todavía no existe, o sea, todavía está presente. Y creo que el problema está precisamente en eso, en la 4T. A ver si me explico. La independencia de la República no eran los insurgentes, ni los insurgentes después de la independencia eran los independistas. O sea, cuando se da la independencia de México, el país cambia, cambia totalmente, hay una transformación, y lo que va a implicar reordenarse de manera diferente en esa nueva realidad, de manera distinta y crear relaciones diferentes. Cuando se crea, por ejemplo, la, 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 la- la ley, la guerra de reforma, no es que en ese momento dejaran de ser católicos o fueran, no sé, liberales o ateos, todos los demás. No, la situación cambió y la relación y la separación iglesia-estado tardó de definirse prácticamente hasta la cristiada. O sea, porque muchas de las cosas que pasaron estaban presentes, seguían presentes, seguían manejando. Igual que la independencia, nos costó el territorio porque no éramos del todo independientes, dependíamos de muchas cosas y costaron en el tiempo y conforme se fueron manejando. Cuando se dio la revolución, o sea, el Partido Nacional Revolucionario, el PRI después, no eran los revolucionarios. Y la revolución que cambió una visión social y una manera diferente de ver las cosas, tardaron años en empezar a manejarla. Incluso hoy se cambió después en la época de Fox. Entonces, ¿qué quiero decir? Una cosa es lo que llamaban la operación simbólica, o sea, el momento en el cual se cambia y se altera todo. Y otro el momento en el cual se gestiona ese cambio y se va transformando. Para mí, el concepto de 4T se va a dar cuando hay una revolución que se le enfrenta de alguna manera a la autoridad que es la del presidente de la República. Y eso va a empezar con el desafuero de López Obrador. Y a lo mejor ahí empieza su aceptación. Y luego va a ir creciendo por muchas otras cosas. Y me parece que ahorita lo que está pasando es que eso se está administrando. No es que haya gente de la 4T o no. Si esto se dio, no sé si existe o no todavía la 4T, habrá que ver varias cosas, ¿verdad? Pero si se dio, lo estamos viendo ya en las diferentes formas de cómo está estructurado el Estado, las diferentes formas como se da la comunicación política, la manera como hacemos comunicación política hoy es completamente diferente a la que hacemos el año pasado y el antepasado, porque es otra situación, es otra realidad. O sea, esto ya cambió. Lo que decían, no, o sea, antes había censura y todo lo que sí, siempre lo ha habido, ¿no? Y a lo mejor le cortaban la lengua a los egipcios, a los que hablaban mal, no tengo la menor idea, pero esa censura hoy es distinta y hoy hay otros canales para manejarla. Entonces, a lo que se enfrenta la nueva administración pública, me parece que es a gestionar ese cambio que ahora ellos están en la parte superior. Entonces, generaron un cambio en el cual se podía presentar una discusión diferente de la base a la autoridad que ahora les está afectando. O sea, Y ¿quieres y decir que que ahora, la prueba y el error es lo que se está poniendo en práctica en el nuevo to- gobierno? yo creo que Porque totalmente. hay que ver que no todas las estructuras que ingresaron estaban preparadas para desempeñarse en la administración pública. De la misma manera que los que tomaron independencia al principio no estaban Exacto, preparados para exacto, tomarla. Y exacto. llegaron a poner impuestos al aire, por ejemplo, a A las las ventanas, ventanas. ¿no? Bueno, el impuesto a la ventana por la proporción de aire y de luz que recibías, que era realmente el impuesto. Fíjate qué tontería, ¿no? Sí, Bueno, sí, hoy, sí. hoy hay agua, por ejemplo. En Puebla, si tú no pagas el agua, te la cortan. Y es como si te cortaran el aire. Hay manera. O sea, ya lo sé, pero me explico. Estas cosas que han cambiado, o sea, Luego te doy datos. cuando se presenta el desafuero y López Obrador dice, los amo desaforadamente, no es nada más un discurso y el rollo ya ganó y todo y la gente lo sigue porque es tonta el rollo y todo. No, hay un cambio en la relación política dentro del Estado mexicano. Y cuando la fuerza no lo puede llevar a la práctica, y que incluso, por ejemplo, de la misma Acción Nacional le querían pagar con 1,000 y cacho de pesos su multa para que se dejara, dice, no, no, métanme a la cárcel. Claro, quería que lo metieran a la cárcel, quería ser un mártir, no sé si recuerdan esa etapa. O sea, No, ahí sí. se da el cambio de la relación que se va a dar entre medios de comunicación, autoridades,
porque es una autoridad de un nivel gobierno para hoy sería, porque era la Ciudad de México, todavía era el jefe de la Ciudad de México, o sea, de un gobernador que se le revelaba al presidente. Sí, déjame poner ahí algo que te sirva a este enfoque, Luis Ignacio. ¿Cómo surgen los grandes medios de comunicación a nivel nacional si no al amparo de los intereses de estos grupos que llegan al poder? Por supuesto. ¿Eh? Y entonces, y ahora que el chayote cambia, hay que trabajar de manera diferente. Hay que relacionarse de manera diferente. O sea, y esto no es de la noche a la mañana. Se va a tener que seguir administrando y viendo. Ahora, ¿qué tan leales van a ser los seguidores de López Obrador y de Morena y todo este partido a esa transformación de la 4T? Es otro problema. O sea, Reflejará esa idea, en la nómina. a lo mejor se reflejan a lo mismo. O sea, ahí me tocó ver con tristeza cómo una generación de compañeros, ¿no? De alguna manera nos fuimos pervirtiendo conforme entramos a la misión pública. Esto fue impresionante. A lo mejor va a pasar lo mismo. No tengo idea sobre eso. Pero lo que quiero decir es esto. O sea, si existe la 4T, son transformaciones que afectan las relaciones de poder. Y eso creo que le quedaba muy claro a López Obrador. Y creo que era lo que estaba manejando. Por eso la mañanera. Por eso la información, por eso ese tipo de cosas, pues qué presidente, o sea, ya parece, mira, el ejemplo que veo es, por ejemplo, cuando Moctezuma es apedreado, ¿no? En su palacio, ¿no? Y que me decían es emperador. Moctezuma nunca fue emperador. A los emperadores los mataban a puñaladas sus amigos que querían el puesto porque había incluso un escalafón. Era fulano de tal que era el décimo en sucesión al trono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenía que echarse a 9 para ser el rey. O sea, eso era lo que le estaban diciendo. Pero cuando hay un apedreo, es que la relación ontológica entre el pueblo y el gobernante es distinta. Y eso fue lo que pasó, me parece, que con esto que se quiere llamar 4T. Una relación distinta entre los mismos niveles de autoridad y la población y el nivel de autoridad. Y creo que eso hay que hacerlo, o sea, se va a ir construyendo. Eso sí. Y la autoridad, y por ejemplo, ya hay una serie de modificaciones en el marco jurídico que lo van a empezar a manejar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los que iniciaron esto ahora son el poder. Decía Fritz Entonces están Glockner ahí. en una entrevista que le hice hace como un mes ante un escenario de los problemas que genera Morena o lo que está pasando internamente con Morena, me decía, hay una frase por ahí, me dijo Fritz, dice, hay una frase por ahí que dice, disculpen las molestias, estamos transformando. Ujú. O Pues sea, sí, la 4T no es no es un dogma, o no, sea, no, está en construcción también. sí. El problema es que la oposición no ha entendido que también debe reconstruirse. ¿No te No, pues parece? sí, sí, sí he Fíjate lo que entendido, pues pasó con la, vemos ahí a Alessandra Rojo de la Vega, pues quitando dos estatuas, ¿no? Pues claro que se ha transformado también la oposición y claro que ha entendido el papel que le toca jugar, ¿o o no estamos de acuerdo con eso. A ver, creo que sí, pero creo que es un poco más profundo. Creo que va más allá. O sea, hay una relación en la cual algo que era inmaculado y no era tocable, o sea, la figura presidencial no era tocable, eso ya no existe. Ya es totalmente diferente. O sea, Fox de alguna manera empezó a permitir, ¿no? Que se le dieran ciertas cosas y abrió a los medios de comunicación, etcétera. Pero lo que ha pasado después de la administración anterior y que ahora lo tienen manejando, es que la relación es completamente distinta. Ahora, eso está bien en el sentido de modo de cuestionarlo, pero entonces para mantenerte tienes que soportarlo. Y eso López Obrador lo hacía en las mañaneras todos los días y lo enfrentaba y conseguía que lo trabajara. Claudia creo que más o menos lo está llevando. Y todos los demás tendrán que hacerlo a su diferente nivel y eso les va a costar muchísimo no, trabajo. fíjate que ahí no coincido. Creo que el presidente marcaba la agenda. Y Sí, por supuesto. en las últimas semanas yo veo a una presidenta a la que le marcan agenda y se está defendiendo de la agenda que le marcan. No sé, es la percepción que yo tengo. A ver, Pepe, Claro, querías decir algo, ¿verdad? Ojeda. Sí, justo esto que planteas es interesante en la reflexión. Sin embargo, yo creo que partiendo de esta premisa que ha puesto el doctor Arrezu,
La figura presidencial ya no es lo que otrora era este presidencialismo a rajatabla, sino me parece que el presidencialismo en México hay que entenderlo en su nueva dimensión y funciona y está vivo precisamente con ese nuevo brío que representa ahora, es decir, ya sin la figura de Andrés Manuel, ahora con la figura de Claudia Sheinbaum, con una lógica bastante interesante. A mí me parece que la presidenta no necesariamente quiere emular a Andrés Manuel en las mañaneras marcando la agenda. Lo que la presidenta, desde mi punto de vista, está articulando es precisamente cómo consolidar un proyecto que está todavía endeble. Y creo que ahí es donde está fortaleciendo la presidenta el gran desafío que tiene en sus manos. Lo complejo es que su partido no lo ha entendido, sus liderazgos no lo han entendido y justamente ahí es donde me parece que va caminando en estos momentos la realidad en nuestro país. Porque estamos claros que la presidenta de Morena, pues tampoco el desgaste y lo que se va a ver seguramente o lo que se vio el día de ayer, hoy domingo, me parece que vale la pena analizarlo, reflexionarlo, porque también es un desgaste. Hay que ver también lo que va a representar ahora Andrés Manuel López Beltrán. Hay que ver cómo precisamente se van a dar todos estos elementos y así ir poco a poco entendiendo esto nuevo que le está tocando jugar a la presidenta, no necesariamente marcando agenda, sino buscando consolidar lo que le toca a ella en este momento histórico. Te Yo, si faltó, me te faltó, permites, te faltó decir, pues eso. Salud, Beto. si me permiten, yo quiero volver a poner el foco en el pasado y en el presente. En el pasado había una disquirregla que en muchos se respetaba, que una vez salido el rey, se moría prácticamente de cuestiones políticas y deseaba el nuevo rey. O sea, cuando se cambiaba el presidente de la República, ya había acuerdos de que en esto no te metes, esto no te metes, esto no te metas, esto no te metas, y hasta cierto punto, por lo menos, Ahí están las se novelas veía de que se de respetaba. Luis Espota para reforzar eso que dices. ¿Mm? Las Perdón, novelas de Luis no. Espota están ahí Ujú. para reforzar esto que estás diciendo. Y un En cambio, artículo que ahora no. también tienes ahí en los periodistas donde se analiza justamente eso. Sí, Si me permite, sí, doctor. sí, 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 sí. No, es que me interrumpe, ¿no? No, Entonces pues es para yo reforzar lo que respeto, estás diciendo, no es yo interrupción, respeto, es yo respeto. contribución, En cambio, contribución. en cambio, simple y sencillamente, en este cambio de presidente, no existió eso. Precisamente yo por eso decía que colocaron a las gentes para que el anterior presidente, dígase, López, ya se me olvidó López hasta su Obrador. nombre, López Obrador, siguiera manejando sin que aparezca nunca, pero a través de sus alfiles, a través de sus gentes que tiene ahí, sigue manejando. Y ahorita lo que tenemos es esa lucha. Tú manejas o yo manejo. Vamos a seguir, Claudia ha seguido tratando de formar y de fortalecer lo que es el partido, la 4T y el programa que se traía, pero a su forma. Y así le vemos que de repente suelta una declaración de auténticamente apoyo a todo lo que era anterior y otro donde ya no. Solamente por las presiones de Estados Unidos lo podemos ver. Lo que se ha logrado, que nunca se logró para nada en los 6 años anteriores. O sea, sí creo que ahorita estamos en esa lucha de yo mando, tú mandas. ¿Y a quiénes son los alfiles fuertes de Claudia? La gente que ella trajo y la gente que tiene. O sea, no trae para nada los otros que le impusieron, eres un lado a la izquierda.
Y los apoyos fuertes están en los que yo. ¿Dónde está el apoyo más fuerte de Claudia? ¿Eh? Y por presión de Trump, es en la parte de la droga y el problema de seguridad. Ahí está, ahí es donde está más fuerte marcado. ¿Dónde está metiendo las otras cosas? En lo que ella quiere que se empuje. Y la lana va por ahí. Así como dice el dicho, sigue al dinero y encontrarás dónde anda, ¿no? ¿Dónde está toda la lana? ¿Dónde está en salud? El gran programa de bienestar, salud, bienestar, IMSS, etcétera. ¿Tiene dinero o le cortaron recursos? Yo más lo pongo así un poquito, ¿no? O sea, es el pleito ahorita de que, oye, la norma es que yo era el presidente y tú ya te ibas a tu casa. Aquí se fue a su casa, pero sigue queriendo ser presidente. ¿Es cuánto? Para reforzar un poco lo que está diciendo el doctor Arbesu en relación a la construcción de la 4T, de todo esto, Fidel Castro, no tiene nada que ver, ¿verdad? Fidel Castro experimentó algo similar cuando toma el pues, poder luego de Batista, la calle de Batista, todo lo que ustedes saben, y hace una estructura de gobierno y empieza a echar a andar un estilo de comportamiento de los gobernantes. Sale publicado este domingo en un portal en España, se llama El Español, un video de Instagram, se los pongo desde el principio. Sandro, el nieto capitalista e influencer de Fidel Castro que el régimen detesta. Cuba llora mientras él nada en dinero. Y suben un Instagram. Presidente Donald Trump, ya ni las cristales te hacen efecto. Los emigrantes no los veas como enemigos. Tu nación fue construida con emigrantes. No todos son delincuentes, se ganan su dinero honradamente, ayudan a fortalecer la economía de tu país. Darle oportunidad y vida al emigrante, porque al final patria es humanidad. Un silencio por todas esas protestas que hubieron. Este es el nieto de Fidel Castro. Fíjate que ahorita que Este es el hablabas, nieto. Espérate, sí, falta. Bueno, celebra su cumpleaños. Sandro Castro, jueves 5 de diciembre del año pasado. Calle 23C, E y F, Vedado. Artistas invitados, sorpresa de primer nivel. Cóctel de bienvenida para invitados, cerveza cristal de bienvenida, shot de tequila Ross para las primeras 20 mujeres, vino espumoso gratis para todos. El año pasado. El Revolucionario, en el F Bar. La fiesta de Sandro. O sea, se construyó el régimen y vean lo que está pasando. pero Nada fíjate lo más que que, allá se tardaron 60 años. Aquí llevamos apenas 6. pero fíjate lo que son las Acabamos cosas. y no acabamos. La, Ya se está deshaciendo, caray. O sea, los excesos de Landy, los excesos del hermano, los excesos de Jesús, ¿no? Que también lo han criticado ahí por el tipo de ropa y zapatos y las excentricidades y todas estas cosas y los excesos de los alfiles, de los... fíjate lo que son las No cosas. aprendemos, chica. La semana pasada no pude estar con ustedes porque, entre otras cosas, venían dos amigos, una pareja de cubanos que llegaron a estudiar a la Veracruzana. Son dos chavos muy jóvenes, ¿no? Uno de ellos está estudiando arquitectura, su maestría y la otra su doctorado en psicología, es una pareja que les costó trabajo salir. Incluso primero llegó el muchacho que estuvo ahí en la casa con nosotros viviendo un tiempo y luego llegó la otra niña. Lo curioso de esto es que ayer que estábamos comiendo, me comentaba mi mujer, qué niña tan asustada. A veces es psicóloga, o sea, era impresionante, todo le daba miedo. No quería venir a México porque no sabía las noticias, la veía y todo. O sea, te dabas cuenta de dos personajes que salen de un país con una impronta de miedo.
y de que todo genera miedo, que eso es el resultado de los 60 años de Castro, independientemente de esto, y que la población está así, porque no todos están como este muchacho. No, Es pues decir, todos están como el que es que estuvo en la casa el otro día, renunció la ministra porque dijo que no hay vagabundos, que no hay no sé qué, y le pero, la prensa pero fíjate las internacional cosas. publica las O sea, fotografías. dicen, estaban muertos de miedo. Desde López Obrador, la línea que siguió en ese entonces el régimen y ahora la oposición ha sido la del miedo y la sigue teniendo. Mientras que el otro lo que hizo fue la línea de la esperanza. O sea, López Obrador todo lo que hizo simbólicamente, sus discursos, su rollo y todo, era una línea esperanzadora. Y la oposición todo ha sido miedo, 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 porque es la mejor manera de manipular a la gente con miedo. Entonces, este tipo de cosas no se ven en el momento, se ven después y se siguen reportando. Fíjate cómo está trabajando todavía. Entonces, ¿en qué va a acabar México? No lo sé. Yo espero que no lleguemos a una cosa como esta, pero finalmente es algo que está trabajando. Si realmente se da el cambio, creo que el primer error de la administración de Sheinbaum fue hablar del segundo piso de la 4T, porque entonces ya le quitó el peso a lo que era esa transformación que había propuesto López Obrador en su momento. Que supuestamente sí venía, entonces era una relación política diferente entre la sociedad y el Estado. Y ahora pues acaba siendo finalmente muy similar a lo que había pasado anteriormente, que fue lo mismo que hizo la revolución cuando le puso Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Mexicano y Partido Nacional Revolucionario, perdón, y luego Partido Revolucionario Institucional. Es decir, querían reflejar esa revolución en todo, como si ahorita quisieran reflejar el 4T en todo, pero el cambio no estuvo ahí. El cambio estuvo en otro aspecto que afectó a las relaciones. O sea, era más afín a las propuestas sociales, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, la comunidad que había, por ejemplo, de españoles, todos los grupos de migrantes en México que generaban la beneficencia, por ejemplo. O sea, la beneficencia española era una idea mucho más clara, ¿no? De lo que tenía la Revolución. Fundidora Monterrey, por ejemplo, todo el artículo 123 de la Revolución se diseñó en gran parte, sobre todo el apartado a las prerrogativas que ya tenían los trabajadores de Fundidora Monterrey, derecho a escuela y una serie de cosas que le había dado la empresa. No sé si me explico. Es decir, la verdadera transformación no es este rollo que se da arriba, y lo que se comenta y lo que se maneja, no. Es el cambio de actitud que hay en las relaciones de poder-autoridad entre gobernantes y gobernados. Si esto es así, hoy la situación es diferente y hay que leer esa situación diferente para entonces afectar. ¿Qué quiere decir? La oposición está jugando ahorita a tener las mayorías suficientes para poder tener los votos suficientes para cambiar la ley, como si el problema fuera ahí. No, eso lo va a obtener cuando tenga una cercanía con la gente que vota que ahorita no tiene y que tiene que buscar. Creo que por ahí es la A ver, situación. para redondear un poco esto que nos está diciendo el doctor Luis Ignacio Arbezú, aparece un análisis este domingo en el portal Animal Político. No sé si alguno de ustedes sea seguidor o no de este portal. Me interesó el tema, es la nota principal de hoy. Morena alista una maquinaria territorial de 357.705 operadores al estilo del viejo PRI. En su Congreso Nacional, Morena votará la creación de 71.541 comités permanentes que promuevan el voto y las políticas de ese partido en todo el territorio nacional bajo el control de la Secretaría de Organización que encabeza Andrés Manuel López Beltrán. ¿Cómo ve? A ver, señor Ojeda, denos una explicación de este tema. Bueno, a mí me parece que la discusión también está en entender el momento que se vive como país, como instituciones. No podemos hablar de una madurez institucional de la 4T o de lo que hay o lo que se dice de la 4T, pues porque justamente se está construyendo ese proceso. La diferencia hablaba José Manuel, de que sigue presente Andrés Manuel en las decisiones que toma Claudia Sheinbaum. La realidad es que eso dista mucho, ¿sí? Pensar en imaginarios o construir imaginarios que no existen, pues se vuelven terribles porque así no puedes entender la realidad que vive nuestro país.
La realidad que vive nuestro país es que hay instituciones que están funcionando con todos los dilemas que tiene cada una de las instituciones. Morena está tratando de encontrar su respuesta a este dilema que le exige la sociedad. A mí me parece que, regreso a la presidenta, la que mejor ha entendido este momento que vive el país es la presidenta. Y lo decía José Manuel muy bien, ahí los que mejor están entendiendo en su gabinete, sí, son las personas que están cercanas a la presidenta. Y los que no están entendiendo son aquellos que quieren reproducir el esquema del viejo PRI, o más bien, ni siquiera del viejo PRI, del PRI, porque incluso este nuevo PRI sigue funcionando como con todas las características que esto conlleva. Incluso hasta el PAN a veces se Ya, asemeja son, también son a hasta ese las PRI. mismas personas, ¿eh, Pepe? Sí, exacto. En el caso Y ve- Puebla, yo te podría dar una lista. Son las mismas personas que antes operaban a favor de Mario N., las que están ahorita trabajando. y que también se fueron con Moreno Valle, y que también se fueron con Barbosa. Es decir, son estructuras que de alguna u otra manera sobreviven porque pareciera ese mal necesario del sistema político ¿Estás hablando mexicano. de los perros de la guerra? Bueno, no, pero buena analogía, sí, Jesús Manuel. Muchas Pero gracias. lo interesante desde el punto de vista, y por eso tiene mucha vigencia todo lo que ha comentado el doctor Arbezu, porque está haciendo este análisis de que el país que tenemos, cómo se está construyendo, cuáles serían o cuáles son los elementos que ya no tienen regreso, pero cuáles son los que sí tienen regreso. Sí, ya la austeridad de lo que representa un presidente difícilmente lo vamos a ver, pero la austeridad de los otros personajes pareciera que es lo que vivimos a diario, ¿no? Que no hay austeridad. Pero los que critican que no hay austeridad en Morena, pues son los que andan justamente o que han vivido en esa eh, parafernalia de lo que representa la política, en la ostentosidad. Entonces, por eso es un tema donde la ciudadanía no puede creer, no hay congruencia. Y quiero regresar al tema hace un rato lo puse, el de Alessandra Rojo de la Vega, porque precisamente cómo está funcionando la oposición, cuál es su discurso de la oposición, donde no tiene una estructura, no hay una claridad, no hay un proyecto de nación para los mexicanos. Es decir, ¿qué es el proyecto de nación de Verástegui, no? ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto de nación de las nuevas derechas? ¿Cuál es el proyecto de oposición del PRI, del PAN o de lo que queda del PRI y de lo que el PAN quiere sostener? Y ahí es cuando entramos en la gran preocupación porque justamente no hay oposición. Y el desastre que ocasione Morena y lo que construya o trate de sostener Claudia Sheinbaum, pues precisamente no hay quien pueda generar esos contrapesos. Y eso es triste porque, lo decía también José Manuel, en el 27 es cuando vamos a ver esta recomposición política, ¿sí? De que si la presidenta va a lograr sostener lo que ella quiere o hacia dónde ella quiere ir, o vamos a seguir precisamente con todos estos retrocesos de lo que construyó Andrés Manuel López Obrador. Porque nos guste o no nos guste, hemos avanzado significativamente como país, ¿sí? Unos quieren vivir todavía teniendo a Andrés Manuel López Obrador como personaje a quien criticar, cuando ya no está y cuando prácticamente ha desaparecido y ha cumplido estas premisas fundamentales que funcionaban en el sistema político mexicano. ¿Y cuáles eran esas premisas que funcionaban en el sistema político mexicano? Pues que precisamente los presidentes tenían que desaparecer políticamente, ¿sí? Y esto realmente Pero en el, en el, le daba en el sostenibilidad a pasado, nuestro sistema. en el pasado, Pepe Ojeda, desaparecían los presidentes y sus cercanos colaboradores, su equipo. Y había una Mm, negociación del que se iba con el que entraba, de favorecer a fulanito, fulanita y menganito, pues te los encargo, ¿no? Pues, son los acuerdos. Pero en este caso, yo creo que no hubo un acuerdo, hubo una imposición. Y por eso está ahorita el desgaste
entre los factores de poder interno de Morena, que quieras o no, la concupiscencia, porque somos pecadores, nos lleva a pensar que están dirigidos desde Palenque. Por lo tanto, Sí, está la fuerza López Obradorista vigente presente y para no ir muy lejos, vuelvo a leer el artículo de Animal Político. ¿Quién va a manejar a los 370 y tantos mil operadores territoriales? El hijo de Andrés Manuel, que es el secretario de organización de Morena. Si eso no es casualidad, ¿m? Digo, piensa mal y acertarás, es que decían los no, es que viejos. ya no, pero es que ya no pasa por ahí. O sea, lo que tú consideras es la presidenta que está hablando del nepotismo, está hablando de la no reelección. Estamos hablando de que está rompiendo las inercias de que se han incrustado en estos últimos años. O sea, estamos hablando, sí, por eso Una buena hablamos de forma que de romper la Morena inercia sería quitar al secretario de organización es correcto, y que fuera electo por... Dijo, esa sería una es buena correcto. forma. Es correcto, incluso no solo eso, los escándalos que hay en el contexto internacional, específicamente en Estados Unidos, de si le dieron o no le dieron el dinero a este personaje. Aquí lo que te quiero decir es, ¿A cuál las personaje? cosas, ¿A cuál pues personaje? al mismo que estás hablando, al secretario de organización, si le Ah, dieron o no le dieron el dinero que la discusión que está en todo el proceso de Ovidio y todo lo que está con los hijos del Chapo. Entonces aquí la discusión desde mi punto de vista, es la presidenta está jugando estas fuercitas, es decir, va a lograr darle oxígeno a su proyecto o va a tener que trabajar con estos lastres que hay que se incrustaron en Morena, porque eso es claro, y no solamente hablar de esto que está pasando con estos personajes que hemos hablado el día de hoy, sino de otros más. Porque si habláramos de que Andy va a tener el control de estos personajes, o más bien de estas estructuras, pues es también minimizar lo que representan los gobernadores. Y gran parte de cómo se sostiene el sistema político mexicano se sostiene por los gobernadores, que son unos pequeños virreycitos, dicho en pocas palabras, y en todo el país, y así funcionan. Ellos tienen las estructuras. Sí, entonces, ¿con quién tienen que construirlo? En sentido estricto, con la presidenta, no con el partido y no con este personaje. Pues eso es desde mi punto de vista, este análisis yo lo que que no capto muy bien es por qué razón no reconoces que el poder de López Obrador sigue presente y se convierte en una especie de camisa de fuerza de la presidenta. O sea, su hijo manejando la estructura territorial de Morena. Su amigo del alma, de compañero de banca que lo financió cuando no tenía lana porque su papá, el papá de su amigo era muy rico, era notario, Adán Augusto. Delgado, en la CEP. ¿Qué otro ahí? Durazo. El gobernador Rocha. Va la señora y se para junto a él y cuando está en la mira de todos los reflectores de los Estados Unidos, ¿qué onda? bueno, digo, son percepciones que podemos tener en esta lógica. Yo, Totalmente, totalmente. mi análisis va más en el sentido de que cómo la presidenta está fortaleciendo su figura, ¿sí? Si López Obrador estuviera presente, pues Adán Augusto no estuviera en estos escándalos, ¿sí? Si O sea López que Obrador la estuviera culpable de presente, los escándalos es ella. no necesariamente, la presidenta está dejando pasar lo que a ella le conviene, ¿sí? La presidenta Dejando está pasar dejando quiere decir que entonces antes se protegía, claramente, o sea, claramente, fíjate y lo que así estás como, diciendo, fíjate lo que estás cla- diciendo. sí, Entonces López Obrador protegía a Dan Augusto en su proceder. cuando dijo también Híjole, está grueso. hace un rato dijo José Manuel, cuando fue la carrera de las corcholatas, ¿en qué momento López Obrador le quitó todo el respaldo a Dan Augusto? Y prácticamente lo marginó, que se enteró López Obrador de lo que hizo Adán Augusto, ¿sí? Y recordemos, porque la historia también es para no perdernos en el análisis. Ujú. Y otra cosa también importante, es decir, ¿qué tan cercano está Adán Augusto de López Obrador? No lo sé, pero antes de que terminara López Obrador, uno de los personajes cercanos que lo alejó justamente fue
a Adán Augusto, además de Monreal, que también lo alejó en su momento cuando era presidente del Senado. Es decir, estamos analizando y estamos hablando de lo que, si supongamos que estos son alfiles de Andrés Manuel, cuando pareciera que no necesariamente son alfiles de Andrés Manuel. Pues no, pues Y ahí está finalmente, pues el cachorro cuida todo. bueno, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Cuánto Eso tiempo es una pregunta lo que van a debían sostener? hacerse los de Morena. Sí, Los militantes de Morena debían hacerse esa pregunta. Pero si en este momento que viene el proceso de reafiliación y todo este asunto que se está manejando, Puebla promete, no sé si 2 millones, ¿no? De de afiliados. afiliados, no sé, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, no sé cuántos, pero van a sumar millones de mexicanos al viejo estilo del PRI. ¿Esto es lo que significa la 4T? ¿Volver al pasado pero con un chaleco de otro color? Pregunto. Yo creo que hay una Bueno, parte más profunda en el cambio y tienen razón. Recuerden que cuando las corcholatas, muchos llegamos a pensar que el que iba a ser el presidente iba a ser Augusto, ¿no? Don Augusto, Ujú. no Claudia. Muchos pensamos que él era Y el no, candidato, si es y no cierto. fuimos pocos, o sea, Es porque todas cierto, las señales estaban ahí. sí es Ahora, cierto. ¿por qué ya no lo fue? Porque a lo mejor en ese momento López Obrador descubrió esto y no lo sacó. Puede ser, o sea, no tengo idea, Y pero entonces, ¿para qué lo alguna hace razón senador? fuerte, ¿Para qué lo hace el líder de la bancada? ¿Para protegerlo? posiblemente, Ah, eso es muy posiblemente. delicado. Pero no lo sabemos, son especulaciones. Pero es cierto, o sea, la especulación se abre por eso. Lo que estábamos comentando hace rato era que independientemente de Claudia o de Adán Augusto, ahora la forma de legitimarse tiene que ser diferente. Y ya no es como antes, como se manejaba antes, que ya el presidente y entonces ponía otras reglas y entonces se justificaba de manera distinta. Hoy no. Hoy tiene que jugar piezas de manera totalmente diferentes. Y falta precisamente, es curioso esto, cuando está precisamente en puerta la reforma electoral. Esto es otra cosa Este interesante es otro tema que, para este momento, porque tiene eh, que ver precisamente con lo que va a pasar después de esto. sí, 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 sí. Claudia, está Pero, muy callada. Pepe quería platicar, ¿no? Claudia, estás muy callada. Rompe el bozal, por quita favor, tu, primero. Los estoy escuchando. A ver que hable A ver, dice José Pepe que Manuel se y va ahí no, dentro voy, no, de seis no. ahí voy. minutos. Pepe dice que se va dentro de 6 minutos. José Manuel dice que se va dentro de media hora. A ver, José Manuel, y voy. Ve, Claudia, ve. Yo nomás iba a hacer dos comentarios, pero ve, porque creo que es más interesante lo tuyo, porque lo mío ya No, tiene algo se de me hace muy repetición. interesante. Yo sí creo que de alguna manera trataron de proteger a Adán Augusto. ¿Qué le sabe? No lo sé, ¿sí? Pero se saben muchas cosas. A ver, ¿cómo es posible que Hernán Ramírez Requena haya estado ahí? Y esto es información que se tenía desde hace tiempo, ¿sí? Y me parece, ahí sí coincido en parte con el doctor Arbezú, pero no del todo, porque yo creo que la presidenta sí necesitaba de ese segundo piso para poder iniciar, para poder arrancar. Ahora, me parece que en este momento, precisamente, eh, el hecho de saberse apoyado desde Palenque hace que estos personajes actúen como lo están haciendo. Lo decían claramente, si estuviera Andrés Manuel no lo harían, claro, porque el pacto, el acuerdo es con ellos, no con la presidenta, ¿sí? Y en este momento, la presidenta, pero cuando le están causando problemas, bueno, pues la presidenta también tiene que mostrar si ese liderazgo tiene que mostrar, pues que el puesto no le queda grande, ¿sí? Hay límites, ¿sí? Y dentro de esos límites se trata de mover. Y es una camisa de fuerza, porque por un lado tiene en el legislativo a estos personajes. Por otro lado, tiene el partido controlado. El partido no lo controla ella, ¿sí? Y a mí me parece que toda esta estructura que se está armando, pues tiene un objetivo, que es precisamente fortalecer a ciertas figuras desde el partido. Y esta es la moda, la forma de hacerlo,
Primero, para no romper ese discurso que trae Andrés Manuel de nepotismo, es decir, cómo voy a colocar a mis hijos en ciertos puestos, ¿sí? Y sobre todo cuando a mí me parece ese hijo no ha cumplido con las expectativas que tenía, ¿sí? Que es otra de las cosas. Bueno, ¿Cuál es la... eso quién sabe. Quizá a nosotros nos parezca que no ha cumplido, pero internamente no sabes si realmente está haciendo lo que le toca. Sí, y ahí habría que ver a esos actores cómo responden frente a ese personaje, ¿no? Y me parece que la presidenta está en una situación pues complicada un poco, se le complica cada vez hacia el interior del país. Yo no creo que tenga un problema de gobernabilidad, ¿sí? Me parece que sí, sí hay ciertas regiones donde hay un problema serio. Esta semana me tocó participar y agradezco la invitación a la SOME en un conversatorio sobre violencia, elecciones y libertad, ¿sí? Y bueno, cómo está más o menos el país y se me hace muy interesante de cómo se está tratando precisamente de controlar, ¿no? Sí hay una situación delicada en varios aspectos, tiene varios frentes y me parece que el que haya retomado lo de la ciudadana desde la mañanera, le que retome, son mensajes que está mandando tanto a los ciudadanos como a los miembros de la 4T, ¿sí? Está tratando de afianzar su liderazgo, Pues ¿sí? sí, creo que en eso Sí, coincidimos todos, ¿eh? ¿Sí? Para que lo logre, yo, hay que verlo. yo nomás quisiera hacer dos precisiones. Uno, Monreal durante 2 años, siendo presidente del Senado, el mero mero del Senado, no lo recibió el presidente López Obrador. Y de repente, y de repente, se vuelve el brazo derecho en la Cámara de Senadores del presidente de la República. Pues son los ¿Qué acuerdos, hubo ahí? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue las ¿Mm? cosas? No lo los sé. acuerdos, los acuerdos. Hay que ver que las encuestas no estaban todas a favor de Adán Augusto López y sus ratings, igual que los de Monreal, estaban bastante bajos. No, y ahí es en donde aparece la figura de Ebrard, Sí, que era la competencia fuerte. efectivamente. La competencia fuerte era esa. Entonces, simple y sencillamente, ustedes quieren, vienen los dos, como dicen, del PRI, quieren seguir aquí chupando, pues hagan esto y su trabajo va a ser este. Esa es mi interpretación, porque no iba a ganar nunca Adán Augusto, aunque le metieran todos los kilos a su carrera, porque había dos fuertes, Claudia y Ebrard, precisamente, y Claro, hubieran dividido a todo Morena. Fíjate claro. que esto que dices es Ya. cierto, y sobre todo la parte de Claudia, que tenía mucha fuerza con el sector empresarial, que era la parte que faltaba en Morena. ¿Te acuerdan que antes, cuando todavía eran corcholatas, había reuniones con los diferentes sectores? Me acuerdo que estaba entrevistando a Santiago Krill, porque estaba en una reunión, y creo que fue en Imagen donde vi la entrevista, y acaba de pasar la de Claudia. En la reunión de Claudia con los empresarios no faltó absolutamente nadie. Estaba la CNC, digo la CNC, el Consejo Coordinador, Consejo Coordinador Empresarial, perdón. Era Me, me- CNC. me equivoqué de CES. No, No, pero te equivocaste por muchos años. sí, perdón, 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 perdón. Pero sí, sí me explico, o sea, y fue impresionante, o sea, todos los diferentes grupos fuertes económicos estaban ahí. Y ahora es distinto también porque Claudia no tiene ahorita, López Obrador lo que hizo fue que cerró el país y se dedicó a lo de adentro, prácticamente sin afectar mucho lo de afuera. O sea, lo de afuera era el resultado de lo que estaba pasando aquí. Claro. Claudia no se enfrenta a eso. Con lo que está pasando con Trump, parecería que uno de los principales puntos de Claudia es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, Pues, ese es otro punto también a ver. pues se nos fue el tiempo. Sí, Sí, Nos vemos la próxima semana. A ver qué temas tenemos. Creo que el tema de la reforma electoral hay hay que... que trabajarlo. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo.